Bueno, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a estar nuevamente aquí conectados hablando de la palabra de Dios. Hoy les traje un devocional, ¿sí? Como cada lunes y cada miércoles, que con la gracia del Señor vamos a estar haciendo. Ahí de fondo se puede escuchar a mi pajarito. Bien, vamos a iniciar la lectura en Mateo 8, del 5 al 13. Y se titula La fe del centurión. Dice así: Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó a él un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis, pidiendo ayuda. Señor, mi siervo, perdón, iré a sanarlo. Versículo 7. Respondió Jesús. El centurión contestó: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Pero yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Luego Jesús dijo al centurión: Ve que todo suceda tal como has creído. Bien, acá tenemos un personaje muy importante, muy destacable, que hasta el mismo Señor Jesús se asombró, que es el centurión. El centurión en aquellos tiempos era un oficial del ejército que tenía más, dice, de 100 soldados. Perdón. Entonces tenía más de 100 soldados, ¿sí? Era una persona de autoridad, una persona importante, una persona que reconocía, ¿sí?, la autoridad que él tenía, porque a Jesús le dice eh, que él, cuando manda una orden, cuando emite algo, se hace, ¿sí? Sus soldados que están debajo de él, digamos, debajo de su autoridad, le hacen caso, se acatan sus órdenes. Entonces, acá vemos primeramente que el centurión reconoció que Jesús tenía el poder de sanar a su siervo. Reconoció la autoridad de Jesús, porque él mismo, ¿sí?, de alguna manera se asemeja a Jesús cuando Jesús quiere ir a sanar a ese siervo, ir a su casa donde se encontraba, y sin embargo vemos que el centurión le dice: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo será sano. Acá vemos que el centurión reconocía el poder de Jesús, sabía quién era Jesús, tenía fe en él, que con solo emitir una palabra, su siervo iba a ser sano. Y Jesús queda asombrado, asombrado ante tanta fe, una fe que sobrepasaba la situación, porque él reconoció que Jesús lo podía hacer. Entonces, tenía una fe fuerte, una fe convincente en que Jesús iba a sanar al, eh, iba a sanar al siervo de este centurión. Y qué importante es que, como les decía, el centurión, perdón, no dudó en ir a buscar a Jesús, no dudó en presentarse donde estaba Jesús y presentarle esa petición. Entonces, nos hacemos una pregunta: ¿a dónde vamos o a quién acudimos? ¿Cuál es nuestra primera reacción frente a la adversidad? Como seres humanos, sabemos que mayormente las situaciones que nos toca atravesar, tenemos miedo, dudamos, desconfiamos muchas veces, nos sentimos solos, pasamos por distintas emociones, por distintos sentimientos.
Y acá vemos que este centurión tenía una fe ciega en Cristo. Él sabía que Jesús lo iba a sanar porque tenía el poder para hacerlo. Entonces, nos examinamos a nosotros en esta mañana y nos hacemos la pregunta, ¿a quién acudimos en momentos de crisis? ¿Cuál es nuestra reacción frente a una situación? ¿Sí? Entonces, no quiere decir que esté mal ponerse, angustiarse por una situación, no, sino solamente depositar nuestra confianza en Dios, o sea, que nuestra mirada esté puesta en Él. La situación o adversidad la vamos a pasar, pero que nuestra mirada esté, dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Él, en Cristo, en el autor y el consumador de la fe, en Cristo. Entonces, ahí es como que empezamos a reflexionar y a meditar qué hacemos frente a las adversidades. Y déjame decirte que las adversidades demuestran de qué estamos hechos. Porque mientras está todo bien, estamos cómodos, contentos, vamos a la iglesia, servimos al Señor, em, hacemos un montón de cosas quizás en la iglesia o para la gente, pero cuando viene una situación, ¿cuál es nuestra respuesta? Porque hay muchos que se ciegan en medio de una situación difícil y no pueden ver a Dios en esa situación obrando. Pedro se empezó a hundir cuando perdió el foco. No lo estaba mirando a Jesús. Entonces, nosotros nos empezamos a hundir, a caer en desesperación cuando corremos nuestra mirada del Señor. Y acá el centurión reconoció el poder de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿reconoces el poder de Jesús? ¿Tienes evidencia de lo que Dios ha hecho en tu vida? Seguramente sí, todos tenemos evidencia de lo que Dios ha hecho o que Dios ha respondido una situación, una respuesta. Nos ha dado una respuesta en medio de una petición que le hemos dado. A veces también quizás recibimos no de parte de Dios. Y no quiere decir que porque Dios no nos ame, sino porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Por eso cuando nos acercamos a su trono, nos acercamos a su presencia, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a interceder como se debe, no interceder en base a nuestro orgullo, lo que yo quiero ya en este momento, ¿sí? Porque como seres humanos, eh, vivimos en un tiempo donde todo queremos que sea ya, repentino, ¿sí? Al instante de la mano, ¿sí? Y sin embargo, muchas veces tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes, porque en medio de la adversidad trabajamos la paciencia, trabajamos también el gozo. Vemos también a Pablo en medio de la situación que estaba atravesando en la cárcel, no perdía el gozo, sino que escribía y les decía animados, gócense, estén alegres, les decía Pablo, ¿no? No, no le lloraban las cartas, como quizás a veces uno hace cuando le manda un mensaje, un WhatsApp a una amiga, a un amigo, a un líder, y empezamos a llorar y a desesperarnos, y ese líder es el que muchas veces nos escucha primero y después nos dice, confía, confía en Dios, ¿sí? Es bueno también descargarnos muchas veces en la presencia de Dios, ¿sí? Y ser sinceros con Dios. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, la situación que estamos atravesando, cómo nos sentimos. No es que tenemos que hacer frío ante una situación. Hay situaciones que la vamos a manejar de mejor manera que la otra situación, quizás. No todas las situaciones las manejamos iguales, pero sí confiados y mirando a Cristo en todo momento. Acá el centurión reconocía entonces el poder de Dios. Fue en busca de él, porque sabía que podía sanar a este siervo. Y vemos que Jesús se asombró. Entonces, hoy, en esta mañana, quiero dejarte esta palabra y que medites sobre qué bases está tu vida. ¿Estás basado en la palabra de Dios? ¿Qué pasa con una situación difícil que muchas veces nos viene a sacudir? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué hay en nuestro corazón, en nuestra mente? Entonces, llenémonos de su palabra para que en el momento de la situación podamos ver a Cristo. Para que en el momento de la densa oscuridad veamos a Cristo. Que quizás no lo entendamos, quizás nos enojemos porque no queremos pasar por tal situación, pero que sepamos que Cristo está al mando,
que nuestra confianza tiene que estar en Él. También la palabra de Dios nos habla, nos dice en Salmos, ¿por qué te turbas, alma mía? Confía en Dios, no te turbes. Creo que debemos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo, esa paz que solo Él te da. No una paz para el momento, sino que perdure en nuestra vida, en nuestro diario vivir, ¿sí? Necesitamos más de Él y menos de nosotros, más de Cristo y menos de nosotros, para que las realidades espirituales de lo que dice su palabra sean reales, evidentes en nuestra vida, que podamos glorificar a Dios en medio de la situación que estemos atravesando. Y si quizás nunca has aceptado al Señor en tu corazón, te invito a que puedas acercarte a Cristo. Te invito a que puedas abrir tu corazón al Señor y puedas reconocer que no podemos sin Él, que fuimos creados para su imagen y para reflejarlo a Él. Fuimos creados a su imagen y a su semejanza. No podemos solos. Es mejor estar con Cristo en medio de la situación a estar sin Cristo en medio de una situación que nos va a hundir, que no vamos a hallar la salida. Y somos observados muchas veces porque la gente que nos rodea sabe que creemos en Dios. Entonces, somos observados a ver qué hacemos en tal situación. Entonces, que nuestro diario vivir refleje a Cristo, aún en los peores momentos. Y sí, se puede con Él, con Cristo, porque Él está tomando el control de todas las cosas, Él es soberano. Entonces, reconocer que Él nos cuida, que Él nos guarda, que Él provee lo que necesitamos, que somos bendecidos en Él, que es acercarse a Él y todo lo demás va a venir por añadidura, todo lo que necesitamos el Señor lo va a ir supliendo en Él cuando estamos refugiados en Él. Que el Señor te bendiga en esta mañana y que haya sido de bendición esta palabra como lo fue para mi vida. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el miércoles también en otra serie de devocionales. Que el Señor te bendiga, te abrazo a la distancia. Nos vemos pronto. Chao, chao.